Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Bolivia. Foro sobre Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Reunión Secretario General de la OEA y Presidente de Haití. Ante los recientes acontecimientos en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Este hecho ha sido motivo de preocupación de la Secretaría General de la OEA desde que se requirió su presencia para evaluar la falta de garantías en las audiencias que pretendían sustanciar acusaciones contra Samuel Doria. Asimismo, la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías del proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de gobierno. También en su momento, la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga. En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseguimiento de diferentes juicios contra los partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a los políticos opositores del gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos. En este sentido, el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso debido a problemas de estructura y en particular de su integración. Obviamente, la impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción. Los conceptos de justicia, memoria, verdad y no repetición son fundamentales a la hora de cohesionar una mejor sociedad. En virtud de lo planteado, la Secretaría General de la OEA considera necesario a. Conformar en el marco del sistema de la ONU y o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último periodo de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el periodo de gobierno de transición. B. Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a las variables objetivas de responsabilidad. C. Reformar el sistema de justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como de considerar lo oportuno la cooperación internacional. La reforma de la justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente. D. La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto Casla. El coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, David Smolansky, participó del Foro sobre Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia. En mi función de enviado especial de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, y más aún como un venezolano que puedo decir forma parte de esos 5.5 millones que tuvo que dejar su país, quiero saludar y agradecer y felicitar al gobierno de Colombia por la implementación del Estatuto Temporal de Protección. Como dijimos, cuando esta medida se anunció hace aproximadamente un mes, es una política ejemplar en todo el hemisferio. Es una política que hoy va a visibilizar a venezolanos que por años no tenían rostro, que por años, como decía el presidente Duque, no se sabía dónde vivían y que por años estaban buscando una oportunidad para trabajar, para emprender, para estudiar. Colombia ha sido un país solidario con los venezolanos, desde la aproximación humanitaria, ofreciendo de oportunidades para que se integre a ese hermano país, pero también ha sido solidario con la causa, que no es otra que se acelere una transición en Venezuela para que haya libertad,
para que haya democracia y para que ese flujo migratorio pueda frenarse y se le dé la oportunidad al venezolano de reencontrarse con su familia. Hoy pensamos que se benefician los venezolanos, pero mañana se beneficiará a toda Colombia, porque la abrumadora mayoría de esos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres y mujeres que llegan a Colombia van con las ganas de trabajar, de emprender y de estudiar. Colombia es por largo el país receptor, el país más grande, el primer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos con 1.700.000. Siempre ha mantenido una política fraterna, solidaria, de puertas abiertas. Ni siquiera solicitan visa e incluso aceptan pasaporte vencido. Además de eso, otorgaron la nacionalidad colombiana a cerca de 30.000 niños que nacieron en ese país, y ha habido un compromiso de todas las autoridades en este tiempo por proteger, por atender y por integrar a los desterrados del régimen ilegítimo que hay en Venezuela. Esta política debe servir para construir las bases en toda la región, para que haya una política similar de protección al migrante y refugiado venezolano. Nosotros agradecemos profundamente que el gobierno de Colombia haya adoptado una de las recomendaciones que precisamente hizo este grupo de trabajo en su primer informe regional en la Asamblea General de Medellín en 2019, cuando hablábamos de la necesidad de proteger a aquellos que huían de Venezuela. Esta es una política que debería replicarse en el resto de la región. Ya suficiente trauma y suficientemente conmocionado sale una persona de Venezuela que tiene que caminar un continente entero, o que tiene que lanzarse al mar para nadar y tratar de llegar a una isla del Caribe, o que tiene que tomar un autobús por semanas para poder llegar a un país de Sudamérica, pero que varía la política según el país que llega. Esta decisión que ha tomado Colombia, como la que también ha tomado Estados Unidos, de inspirar al resto de los países para tener un consenso y que se aplique una política similar. Nosotros siempre hemos dicho que el venezolano no es migrante, el venezolano es refugiado, y así se puede justificar según la Declaración de Cartagena. En esos cerca de 600 testimonios que hemos recabado en el grupo de trabajo, los venezolanos claramente nos dicen que huyen por violación sistemática de derechos humanos, personas que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, de torturas, de represión, de persecución, de amenaza. Hemos recabado testimonios de personas que huyen por la emergencia humanitaria compleja, la falta de comida, la falta de medicina, personas que pasan días y semanas sin poder alimentarse, personas que no pueden conseguir una medicina en algún hospital. Según el Programa Mundial para la Alimentación de Naciones Unidas, 9.3 millones de personas en Venezuela se encuentran en inseguridad alimentaria. Eso es un tercio del país. Y tienen que huir de Venezuela para conseguir un plato de comida, como muchos han conseguido en la Casa Hogar Divina Providencia en Cúcuta. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual extraordinaria el miércoles 10 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, quiero celebrar que un conjunto de países hayamos impulsado esta sesión especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con esta jornada queremos promover un espacio para discutir y reflexionar en conjunto sobre los desafíos que tenemos para lograr la igualdad sustantiva entre los géneros. En las últimas décadas hemos experimentado un incremento en la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo, pero esto no ha sido acompañado por una mirada crítica y una nueva distribución de los trabajos de cuidado. En efecto, subsisten en nuestros países sólidos nudos de desigualdad que en gran medida están antecedidos y explicados por una crisis en el modo de la organización social de los cuidados. Es por eso que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina nos encontramos trabajando activamente para dar visibilidad a la importancia de las tareas de cuidado en el sistema socioeconómico, en entenderlas como una dimensión clave para el bienestar social y en lograr una redistribución más equitativa entre los géneros. Sobre esta base, cabe destacar algunas de las políticas más relevantes que hemos promovido en el primer año de gestión. Hemos creado y puesto en funcionamiento la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que reúne a 14 organismos del Poder Ejecutivo Nacional para planificar políticas que reconozcan el cuidado como una necesidad,
como un trabajo, pero también como un derecho. Sumado a ello, estamos confeccionando un mapa federal de cuidados para relevar y dar cuenta de la distribución social de las tareas de cuidado en nuestro país, con el objetivo de identificar necesidades concretas en las distintas poblaciones. A su vez, este año se va a presentar un proyecto de ley para la creación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género. La creación de un sistema de cuidados nos va a permitir dar una diversidad de opciones que aseguren el reconocimiento, la redistribución y también la jerarquización de los trabajos de cuidado, tanto dentro como fuera de los hogares. Por último, en la Argentina finalizamos el año 2020 con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una demanda histórica del movimiento de mujeres en nuestro país y sin lugar a dudas un paso en la dirección correcta hacia una sociedad en donde todas las mujeres y personas gestantes puedan decidir si llevan adelante un embarazo y una crianza con la consecuencia carga que tiene para los cuidados. Sin embargo, no se trata de un fenómeno exclusivamente local, sino de una problemática global que aún no ha sido resuelta. El contexto actual de emergencia sanitaria en la región suma mayores desafíos y pone en evidencia lo esencial de los cuidados y la importancia de que haya políticas públicas en la materia. Además, es claro que la pandemia ha profundizado las desigualdades ya existentes y por lo tanto ha agudizado la crisis de los cuidados. La complejidad del problema exige actuar regionalmente de manera coordinada mediante acciones colectivas que permitan hacer frente a esta crisis y proyectar avances sustantivos en materia de igualdad entre los géneros. Es fundamental que en una región tan desigual y tan diversa como el continente americano incluya este tema como un asunto prioritario para nuestro trabajo conjunto en el marco de esta organización. Desde Argentina observamos con preocupación la reticencia de algunos países miembros en avanzar en la agenda de género y diversidad en la región. Es por eso que reiteramos nuestro compromiso y nuestra voluntad de ejercer el liderazgo de estos temas para lograr respuestas integrales y eficientes a la organización de los cuidados desde un enfoque de género, pero también con interseccionalidad. Muchísimas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Durante el encuentro, el presidente de Haití le pidió a Almagro que la Organización de los Estados Americanos le brinde un fuerte apoyo técnico en el área de seguridad al país. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.